Chicos, buenos días. ¿Me ayudan haciendo las camaritas, por favor? Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy ya. Vamos a ver la ley de Home. Vamos a ver qué nos dice. Ya, se puede observar el material de trabajo. Chicos, se Sí, puede miss. observar. Ya, Sí, Miss. gracias. La ley de Ohm. El físico alemán Ohm, 1787-1854, midió la intensidad de la corriente que circulaba por un conducto metálico al aplicar diversos valores de diferente potencial, donde su valor es igual al valor de A menos el de B. Esto entre sus extremos. Los resultados de una experiencia le permitieron comprobar que el coeficiente entre ambas magnitudes se mantiene constante para un mismo conducto. El conducto óhmico o lineal. El conducto que cumple con la ley de Ohm. Ejemplo, los metales o el carbono, conductor no óhmico, que es conductor que no cumple la ley de Ohm. Ejemplos, la de soluciones electrolíticas. La generalización de los resultados constituyen la ley de Ohm y se enuncian así. El cociente entre la diferencia del potencial aplicada a los extremos del conductor y la intensidad de la corriente que circula por él es una constante denominada resistencia eléctrica del conductor. La resistencia eléctrica es igual a la diferencia de potencial sobre la intensidad. El amperímetro es el instrumento que mide la intensidad de la corriente, el voltímetro el instrumento que mide la diferencia de la potencial entre dos puntos en un circuito, el polímetro, instrumento que mide distintas magnitudes eléctricas como intensidades, diferencias de potencial o resistencias. La unidad de resistencia eléctrica en el sistema internacional se denomina ohmio. Un ohmio es igual a un voltio sobre un amperio. Observa que la ley de Ohm también se puede expresar de forma que el voltio es igual a la resistencia por la intensidad, perdón. Tenemos un ejemplo que nos dice que calcula la resistencia de un conductor por el que circula una corriente de 2 amperios cuando entre sus extremos se aplica la diferencia de potencial de 12 voltios. ¿Cuál sería el valor de la intensidad para diferencia de potencial de 15 voltios? La intensidad es igual a 2 amperios, el voltio es de 12 voltios. Las aplicamos la ley de Ohm para hallar la resistencia. Resistencia es igual al, al volumen sobre la intensidad y nos dice que al reemplazar, perdón, la diferencia de potencial sobre la intensidad y al reemplazar me dice que yo tengo 12 voltios sobre 2 amperios. Voy a dividir y me sale que es 6 ohmio. Aplicamos el nuevo de la ley de Ohm para hallar la intensidad de 15 diferencias de potencial o 15 voltios. Tenemos otra vez la ley de Ohm. Ahora, como necesito la intensidad, simplemente le cambio de lugar y me quedaría como la intensidad es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia eléctrica. Entonces, la intensidad es igual a 15 voltios sobre 6 ohmio, que es igual al momento de, de dividir, me sale 2,5 amperios. ¿Está entendido cómo realizar este problema, chicos? Sí, Miss. Sí. Ya. Las características de la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica representa la oposición de un conductor al paso de la corriente eléctrica y es debida a la dificultad que ofrecen los átomos del conductor o la circulación de los electrones. Experimentalmente se ha comprobado que la resistencia eléctrica de un conductor aumenta la longitud del conductor, disminuye la sección transversal del conductor y depende de la materia de que esté formado el conductor. La resistividad a 20 grados Celsius es el material, que es la plata, el cobre, el aluminio, la mangania, la contantán y la madera y vidrio. La plata tiene 1,59 por 10 a la menos 8 de resistividad a 20 grados centígrados. El cobre tiene 1,72 por 10 a la menos 8. El aluminio 2,82 por 10 a la menos 8. La magania, o que en este caso tiene el 84% de Cu, que es el cobre, 12% de magnesio y el 4% de níquel
y proporciona un 4,4 por 10 a la -7. La Constantan tiene 60% Cu, 40% de níquel y consta de un 4,9 por 10 a la -7 de resistividad. La madera de 10 elevado a la 8 es menos 10 elevado a la 14. Y el vidrio 10 elevado a la 10 menos el 10 elevado a la 14. Esas son las resistividades a 20 grados Celsius del material que estamos hablando. Para tener en cuenta el modo cuantitativo, la clase de material del que se compone el conductor se introduce el concepto de la resistividad, lo que decíamos. La resistividad es la resistencia eléctrica de un conductor que tiene la unidad de sección y la unidad de longitud. La unidad de resistividad en el sistema internacional es el ohmiómetro y la resistividad de un conductor depende de la naturaleza y de su temperatura. Un material es tanto mejor conductor cuanto menor es su resistividad. La relación matemática entre los factores que determinan la resistencia eléctrica se expresa así. La resistencia es igual a la resistividad por la longitud del conductor sobre la sección del conductor. Aquí tenemos la resistividad o resistones. Sí, creo que hayan ustedes visto alguna vez esto, ¿verdad? En sus casitas o en algún lado. Sí, La mis. resistencia. Ya. Eso es la resistividad, ¿no? La resistencia a los resistones. Tenemos el problema aquí que dice que disponemos de hilo de aluminio y de hilo de constantán, ambos con una sección transversal de 0,5 milímetros de radio y calcula las longitudes del hilo necesarios para lograr en ambos casos una resistencia de 10 watts. Ahora, chicos, recordemos qué es lo que nos está pidiendo el hilo de Constantán. ¿Cuánto valía el hilo de Constantán? Veamos en nuestra tablita. En nuestra tablita dice que el hilo de Constantán vale 4,9 por 10 a la -7. Recuerden eso. Entonces, dice que nuestro hilo de Constantán de su resistibilidad vale 4,9 por 10 a la -7. -7. Veamos. Les voy a poner esta como que si fuera, ver aquí en este momento no les puedo poner la elevación o la potencia. Ya, entonces ambos en una sección transversal de 0,5 milímetros de radio. Milímetros. Veamos, ya. Calcula las longitudes del hilo. Aquí dice que calculemos las longitudes del hilo necesarias para lograr ambos casos una resistencia de 10 watts. Los datos es la resistencia de 0,05 de radio y la otra resistibilidad de 10 ohmios. Tenemos el otro que es de 2,82 por 10 a la -8 ohmios por metro, que es la resistividad del aluminio, y la de Constantan, que es de 4,9 por 10 a la -7. ¿Por qué yo pongo de aluminio? Porque aquí también me pedía el hilo de aluminio, ¿ya? Ahora, calculamos la superficie de la sección transversal de los conductores. Tenemos que esta formulita para nosotros realizar que habíamos visto en la parte de arriba, que es esta de aquí. Ya. Y es igual al momento de que yo reemplazo mi fórmula de 3,14 por 5 por 10 a la -4 metros al cuadrado. Multiplico y primero resuelvo que mi potencia que está aquí adentro. Después multiplico con 3,14 y es igual a 7,85 por 10 a la -7 metros cuadrados. La resistencia de un conductor es con esta fórmula, la que habíamos visto aquí. Despejamos la longitud y calculamos el valor para cada conductor, porque en este caso me está pidiendo a mí la longitud. Entonces me quedaría que este es el aluminio y este es el constantán, pero tenemos lo mismo, ¿no? La longitud es igual a resistencia por la longitud sobre, en este caso, la del aluminio, ¿no? Entonces, reemplazo en mi fórmula todos los datos obtenidos con respecto al aluminio, multiplico lo de arriba, divido con lo de abajo y me sale 278,4 metros. Ahora vamos con la de Constantán, también lo mismo, ¿no?
reemplazo en mi fórmula, multiplico, divido y me sale 16 metros. Necesitamos 278,4 de hilo de aluminio y 16 metros de hilo de constanta. ¿Está entendido cómo realizar, chicos? Sí, Miss. Ya, la resistividad eléctrica en temperatura nos dice que en los conductores metálicos la resistividad aumenta con la temperatura, de acuerdo con la expresión que nosotros habíamos tenido, resistividad eléctrica, resistividad inicial por uno más el ángulo por el incremento de la temperatura. Ahora, esta variación se explica porque al elevar la temperatura, los átomos del conductor vibran más energéticamente y dificultan el paso de los electrones. Existen otras materias que a temperaturas muy bajas tienen una resistividad casi nula. Este interesante fenómeno denominado superconductividad fue descubierto en 1911 por el físico holandés Kamerlingh Onnes en 1853-1926. Ya, antes de pasar a la asociación de resistencias, ¿está entendido con claridad la parte anterior, chicos? Sí. Sí. Ya. La asociación de resistencia nos dice que en los circuitos eléctricos se utiliza conductores de muy baja resistividad, pero frecuentemente intensa, aunque aumenta la dificultad del paso de la corriente. Para ello se intercalan en el circuito componentes que ofrecen una resistencia eléctrica determinada, llamados resistencias o resistores. Pero puede ocurrir que necesitamos una resistencia de un valor determinado y no dispongamos de ella. En este caso colocaremos una asociación de varias resistencias que sustituya a la deseada. El conjunto de varias resistencias asociadas se comporta como una única resistencia llamada resistencia equivalente. La asociación de resistencias en serie y la asociación de resistencias en paralelo. Las de serie, recordemos que es una asociación en serie, la intensidad es la misma en cada resistencia y la diferencia de potencial total en la suma de las diferencias de potencial en cada resistencia. Entonces tenemos que, por ejemplo, tenemos la intensidad, esto es igual a todas las intensidades, pero a lo que vamos con la valoración, que es la resistencia, cada una se sumaría para complementar una que se movería dentro de la resistencia de serie. Es decir, aquí en este caso tenemos la intensidad como cada vez la misma, ¿no? En cada resistencia. La diferencia viene a la potencial o el voltio que se va a sumar en las diferentes potencias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 1 voltio más 2 voltios más 3 voltios más 4 voltios, así va sucesivamente. Para hallar el valor de la resistencia equivalente, aplicamos la ley de Ohm. A la asociación y a cada resistencia sustituimos la expresión. Tenemos que el voltio es igual a la resistencia por la intensidad y lo mismo pasa acá, ¿no? Con 1, 2, 3 lo mismo, ¿no? 4, 5 va sucesivamente. Para la resistencia por la intensidad es igual a resistencia 1 por intensidad, resistencia 2 por intensidad, resistencia 3 por intensidad y así va sucesivamente. Para la otra resistencia lo mismo, resistencia 1, 2, 3 todo esto se suma. El valor de la resistencia equivale y se obtiene desde la resistencia es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la 3 más la 4 más la 5 y así va sucesivamente. La asociación de resistencia de paralelo, en cambio, es una asociación en paralelo. La diferencia de potencial es la misma en cada resistencia y la intensidad total es la suma de la intensidad que pasa por cada resistencia. Tenemos la intensidad que es igual a la intensidad 1 más la 2 más la 3 más la 4 más la 5 y así va sucesivamente. Ahora el voltio. El voltio es igual al voltio 1, es igual al voltio 2, al voltio 3. ¿Cuál es la diferencia con la asociación de resistencia en serie y la asociación de resistencia en paralelo? ¿Quién me dice? ¿Sí notaron la diferencia? Los valores. Los valores. ¿Cómo, Michael? ¿Cómo serían los valores? ¿Cuál es la diferencia ahí? Ay, o sea, no me agarró a mí. A ver, la ayudo. En este caso, la intensidad es la que es igual. En el caso de acá, la intensidad se suma a cada una y el voltio es igual que las demás. ¿Está entendido? Sí. Ya. Para hallar el valor en cambio de la resistencia equivalente, aplicamos la ley de Ohm a la asociación y a cada resistencia sustituimos a la expresión.
que aquí en cambio se va a sumar, se va a dividir y se suma, se divide y se suma cada una de estas. El valor de la resistencia equivalente se obtiene a raíz de que uno es igual sobre, perdón, la resistencia uno más uno sobre la resistencia 2 más uno sobre la resistencia 3 y va sucesivamente. Vamos con la asociación mixta. Una asociación mixta de resistencia es una combinación de agrupaciones en serie y en paralelo para obtener el valor de la resistencia equivalente. Hallamos la manera independiente las resistencias equivalentes de unas agrupaciones en serie y en paralelo. Calculamos la resistencia equivalente a la asociación final resultante, según sea en serie o en paralelo. Por ejemplo, en el circuito de la izquierda tenemos que la intensidad es igual a la intensidad uno más la intensidad 2 más la 3 más la 4. El voltio es igual al voltio uno, es igual al voltio 2 más el voltio 3 es igual al voltio 4 es igual al voltio 5 más el voltio 6. Y así va sucesivamente. ¿Qué seguiría acá en este lado, chicos? ¿Quién me dice? Aquí ya sería más. ¿Qué, chicos? ¿Más qué? ¿Más o sería igual? ¿Qué sería? ¿Qué iría? Igual Igual, al sí. voltio 8, 7. Igual al voltio 8 8. Y de ahí más más voltio 9 voltio 9. Y de ahí, más voltio 10. ¿pero qué sería? ¿Igual o suma? Creo que era suma. Ah, no, era igual, igual. Ya, igual al voltio 10 y así va sucesivamente. ¿Está entendido, chicos? Sí. Sí, mis. Ya, ya. Ahora, la resistencia total en asociación en paralelo de cuatro resistencias. La resistencia uno, punto y coma, resistencia 2 más resistencia 3 punto y coma. Lo mismo que acá con la diferencia de que no es un igual, sino que es paralelo. Por eso el punto y coma. La resistencia equivalente se obtiene que resistencia, perdón, uno sobre resistencia es igual a uno sobre resistencia uno más uno sobre resistencia 2 más resistencia 3 y así va sucesivamente. ¿Está entendido, chicos, cómo es la asociación mixta? Sí. Ya, chicos. Vamos con ejemplos. Dice que calculemos el valor de la resistencia equivalente para cada una de las asociaciones de la figura. Ahora, recordemos que esta es una resistencia ¿qué? Esta es una resistencia, me parece que si no me equivoco es en serie, es la que hay aquí. Acá tenemos una resistencia paralela, que es la que está al otro lado, que es el otro ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, de la resistencia en serie sabemos que la asociación y la resistencia en serie, por ello, tendría que en la resistencia sumarse. ¿Por qué? Porque la intensidad es igual en todo momento. Entonces tenemos varias de resistencias. Tenemos 50 ohmios, 45 ohmios y 125 ohmios. Eso se sumaría y me sale 215 ohmios. ¿Está entendido? Primero tengo que reconocer la resistencia, ¿verdad? ¿Está entendido, chicos? Sí, Ya. Sí, mis. La asociación es que las resistencias están en paralelo. Por ello, yo tengo que aplicar una fórmula. Una sobre resistencia es igual a uno sobre resistencia uno más uno sobre resistencia 2. Así que yo tengo que multiplicar, perdón, tengo que dividir y sumar. Uno sobre resistencia 3 Kelvin más uno sobre resistencia 7 Kelvin. ¿Qué pasa? 10 sobre 21 Kelvin. Ahora, la resistencia es igual a 21 sobre 10 Kelvin, que es igual a 2,1 Kelvin. En una asociación mixta hallamos la resistencia equivalente. ¿Cómo hallábamos esto? Pues recordemos que teníamos que primero sumar, de ahí pasar y volver a sumar y así va sucesivamente. Entonces me quedaría 3 ohmios más 6 ohmios es igual a 9 ohmios. Calculamos la resistencia equivalente a la 4 y a la 3, que será la resistencia equivalente del circuito. Uno sobre resistencia es igual a uno sobre resistencia 4 más uno sobre resistencia 3, que es igual a uno sobre 9 ohmios más uno sobre 3 ohmios es igual a uno más 3 sobre 9 ohmios de la menos uno me sale 4 sobre 9 ohmios de la menos uno. La resistencia es 2,25 ohmios. ¿Ya?
Vamos con la segunda, que esto ya viene a ser como una resistencia, ya no de serie, sino viene a ser esta, ¿no? Que es la resistencia en paralelo, que recordemos que aquí lo que tenemos que sumar es la suma y realizar todos estos componentes. Vamos a ver. Hallamos la resistencia equivalente como sabiendo que uno sobre la resistencia uno más uno sobre la resistencia 2 más uno sobre la resistencia 3 y así va. Tenemos 10, 20 y 30 que son estas resistencias de aquí. Entonces sumamos cada una y me sale que es 6 ohmios. Aplicamos la ley de Ohm para calcular la intensidad, que decía que la resistencia es igual al voltio sobre la intensidad. Y como en este caso me está pidiendo la intensidad, simplemente le paso de puesto, ¿no? De la intensidad con la radiación, que es igual a 1, es igual a 18 voltios sobre 6 ohmios. Aquí tengo que dividir y me sale 3 amperímetros. Aplicamos la ley de Ohm para calcular la intensidad del circuito por cada resistencia. Entonces aquí nos decía que la intensidad es igual al volímetro sobre la resistencia 1, lo mismo resistencia 2, 3. Entonces reemplazo mi fórmula, divido y me sale cada uno de estos. Está facilito. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, chicos? No, Miss. Ya, si en el caso tuviéramos que hacer esta actividad de la parte de abajo, ¿cuál es mi sistema aquí? ¿Qué tipo de resistencia tengo aquí? En paralelo. Paralelo, excelente, chicos. Entonces está entendido, ¿verdad? Si no hay más preguntas, más dudas, se pueden nomás retirar de la reunión. Nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos. Chao, Miss. Chao, Miss. También, cuídese. Chao, chicos. Bendiciones. Igualmente, gracias.